Muy buenos días. El día de hoy vamos a desarrollar la parte final de nuestro documento sobre cómo desarrollar alternativas a partir de identificación de los componentes. Lo primero que vamos a hacer entonces es identificar efectivamente cuáles son los componentes que va a tener nuestra habitación. Y esos componentes los vamos a entender como unidades funcionales y que las vamos a representar con una figura geométrica en isometría. Entonces nuestro primer componente puede ser nuestro componente de descanso. En este componente vamos a hacer actividades como dormir, leer, revisar nuestro celular. Inclusive pues podemos llegar hasta comer ahí. ¿Vale? Entonces ese va a ser nuestro primer componente, nuestro componente de descanso. El siguiente componente va a ser el componente de trabajo. En ese componente vamos a hacer actividades como dibujar, vamos a hacer modelos, vamos a hacer trabajos en computador. Bueno, por ahora dejemos estos componentes ahí que vamos a hacer en este componente. El siguiente componente va a ser el componente de almacenamiento. En este componente entonces vamos a guardar eh, libros, materiales, ropa y cosas personales. Los vamos a hacer ahí. Un poquito eso. Y vamos a tener un último componente, puede ser de entretenimiento. En ese componente de entretenimiento entonces lo que vamos a hacer es ver televisión y de pronto jugar. Estos componentes ustedes los pueden organizar como ustedes quieran, como lo que ustedes quieran tener en su habitación, ¿vale? Lo importante es que los identifiquemos de acuerdo a sus funciones. Entonces ahora voy a hacer un dibujo isométrico de cada uno de estos componentes. Hagámoslo así delgadito. Entonces, para este componente de descanso, yo voy a necesitar un paralelepípedo más o menos de estas proporciones, ¿vale? Ahí ustedes después lo hacen mejor el dibujo. El de trabajo. Entonces el de trabajo lo voy a hacer con este color. Y realmente para el componente de trabajo lo que necesito es solamente una superficie. Entonces en este caso va a ser un rectángulo. Para el componente de almacenamiento yo puedo decidir. Entonces puedo decir, bueno, voy a tener dos elementos como componente de almacenamiento. Uno de esta manera. Y puedo decir, voy a tener otro más pequeño de esta manera, ¿cierto? No todo va a estar guardado en la misma parte. Y el componente de entretenimiento, entonces puedo decir que para el componente de entretenimiento, pues va a ser un componente así, que es pues como una simplificación geométrica de un televisor. Entonces, aquí ya tengo identificados cuatro componentes, que son dos elementos, pero ustedes pueden tener los que quieran. Si quieren dividir el de almacenamiento en dos o si quieren tener alguno de iluminación, bueno, lo que ustedes decidan. Ahora pasamos a la siguiente hoja en la que entonces vamos a empezar a hacer alternativas de cómo voy a distribuir estos elementos. Entonces para eso necesito tomar el plano de mi habitación, me voy a volver a esta diapositiva y acá cojo la planta
de mi habitación. Aquí están las medidas, lo voy a llevar sin las medidas. Lo voy a pegar acá y lo voy a ubicar en esta esquina de acá. Que me quede pequeño acá. Y aquí entonces voy a empezar a ubicar los componentes. Si ya los tengo en el cuarto, pues como están distribuidos en el cuarto o como pudiesen estar inicialmente. Entonces voy a hacer el componente de descanso. Vamos, que el componente de descanso inicialmente en el cuarto está en esta postura. Ese componente de descanso lo tenía de este color, este azul clarito. Voy a tener otro componente que era el componente de trabajo. Entonces el componente de trabajo tiene este tamaño y a este color. Les voy a quitar el borde. Listo. El componente de almacenamiento. Entonces el componente de almacenamiento se ve desde arriba de esta manera. Tenía este color. Tenemos el relleno. Y recuerden que habíamos de este componente yo había hecho dos elementos. Entonces tengo este otro acá. Listo, entonces este lo tengo por acá. Pongámoslo por acá. Y este lo voy a poner acá. Este lo voy a alargar un poquito. Listo. Y el componente de entretenimiento, entonces, como lo estoy trabajando en planta, ese componente de entretenimiento aquí se va a ver como una línea. Y démosle un poquito de grosor pues para que se vea. Listo. Entonces aquí tengo mis componentes como pudiesen estar actualmente o como me gustaría que estuvieran inicialmente. Listo, entonces aquí están ubicados estos componentes. Fíjense que tienen los mismos colores. Acá están vistos cómo se verían desde arriba. Entonces ahora lo que voy a hacer es lo voy a copiar. Y bueno, la idea es que me encaje ahí en el cuadradito. Entonces, perdón, lo voy a agrupar un momento para reducirlo. Es importante que dejen el marco de la habitación, que se vea siempre el marco de la habitación, porque si los dejamos abiertos, como estos rectángulos, estos cuadrados son muy suaves, pues se nos van a perder. Entonces no se van a ver como elementos independientes, sino como una. Entonces voy a copiar estos componentes acá. Y lo primero que voy a hacer entonces voy a modificar la posición. Lo voy a desagrupar. Y entonces digo, ahora voy a mover este elemento para acá. Fíjense, ahí lo moví. Cambié la posición del elemento porque aquí arriba me dice que cambiara la posición. Aquí en este otro voy a cambiar la dirección. Entonces cambio la dirección del mismo componente. Y ahora lo voy a poner horizontal en este campo geométrico. En este momento no me interesa que se intersecten o que se monten sobre elementos. Por ahora digamos que hay situaciones que puedo hacer y hay otras que no podría hacer. Por ejemplo, aquí en el campo del tamaño voy a modificar el tamaño de este objeto. Fíjense que yo el objeto, este componente de descanso, o lo puedo hacer más ancho o lo puedo hacer más largo, ¿cierto? Lo que yo no podría es hacerlo más pequeño porque si no entonces ya no podría hacer las funciones de descanso, ¿cierto? Ya no podría, por ejemplo, dormir ahí. Aquí dijimos que una de las actividades era dormir. Ya en este espacio más pequeño pues no puedo dormir. Entonces es importante saber que
hay acciones que puedo hacer, que puedo modificar y hay otras que no. Entonces, en este caso voy a ensanchar un poquito este elemento, este componente. Y aquí en la síntesis lo que hago entonces es mezclar las tres alternativas. Entonces lo cambio de posición, lo giro y le aumento el tamaño. ¿Vale? Entonces ahora vamos para la segunda fila. Entonces en la segunda fila voy a volver a cambiar la dirección, la posición del elemento y ahora lo voy a colocar acá. En la siguiente, entonces lo que hago es, en la siguiente casilla, lo que hago es modificar la dirección. Entonces me queda acá. En la tercera, cojo este mismo elemento y lo que hago es modificar el tamaño. Y en la última, pues hago la modificación de todos los elementos. Entonces que ya lo cambié de posición, lo giro y lo ensancho. Y ahí ya tengo, pues voy teniendo diferentes alternativas solamente modificando unas propiedades del elemento. Vuelvo y lo cambio acá. Fíjense que por ahora solamente he modificado un elemento, que es el componente descanso. En este caso lo ubico aquí en esta parte de acá del centro. Acá lo giro. Acá en la de tamaño, pues nuevamente lo cambio de este lo voy a hacer un poco más ancho. Y en la síntesis mezclo las tres. Acá, como me quedó casi un cuadrado, casi no se va a notar el cambio del elemento. Listo. Y así vamos a ir haciendo. Hay 5 hojas de alternativas. La idea es que hagamos muchas. En cada hoja podemos modificar un elemento. Podemos modificar 2 elementos. Los que ustedes quieran. Recuerden que hay cosas que no se pueden hacer en la modificación, por ejemplo, del tamaño. Yo no puedo reducir el tamaño de algo porque si no ya dejaría de ser funcional. De resto, pues creo que en esta clase de objetos que son sencillos, pues no tenemos más limitaciones. No importa que hayan elementos que se sobrepongan. Pueden haber casos en los que hay estas habitaciones que son integrales donde la cama queda encima del closet y debajo también queda el escritorio. Entonces es posible que encontremos diferentes posibilidades. Una vez hayamos hecho todas las alternativas, ustedes escogen la que más les llame la atención. Supongamos que a mí me llamó la atención esta de acá, ¿cierto? Y esta es la que yo quiero que suceda. Bueno, la voy a poner por acá. Y supongamos que a mí me llamó la atención, yo modifiqué esto y esto me quedó algo así.
queda algo así, ¿cierto? Y esto es lo que a mí me pareció que iba a hacerlo como lo más interesante, y así quiero que sea mi habitación. Entonces aquí al final lo que nosotros hacemos es hacer una propuesta de cómo sería esa habitación, incluyendo este ejercicio por componentes y este ejercicio que debimos haber hecho aquí de la propuesta de colores, de texturas, y dibujamos nuestra propuesta. Entonces yo lo la voy a hacer aquí de manera general, ¿sí? Pero entonces, por ejemplo, que yo diga que yo quisiera que mi habitación fuera algo así. Este elemento, esta parte de la propuesta, digamos que no me interesa como tal el diseño o las decisiones que ustedes tomen, simplemente como un ejercicio de que ustedes puedan materializar y completar el proyecto como se lo están imaginando. Sí, algo así sería. Y ya pues ustedes le ponen las texturas que ustedes quieran, le quieren los colores que ustedes quieran colocarle a su habitación, ¿cierto? Suponiendo que algo así fuera la habitación que ustedes rediseñaron para ustedes. Eso es todo. Cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, pues en clase la podremos resolver. Que estén muy bien.